Está grabando. Ya. Grabando. ¿Sí? Ahí, Paula, adelante con tu clase. Ya, gracias. Bueno, ya van a aburrirse después de verme siempre a mí, pero trataré de hacer la clase también lo más clara y didáctica que pueda, ¿sí? Yo les mandé el PDF la clase por si quieren irla siguiendo ustedes en su computador, pero yo se las voy a ir compartiendo. Eh, Daniel me ayuda si alguien levanta la mano porque yo no alcanzo a ver a todos en la pantalla y también en el chat porque a veces no logro concentrarme en tantas cosas. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, sí. Vale, gracias. Bueno, como saben, la clase que nos corresponde hoy día es Políticas Públicas y Pueblos Indígenas en Chile. Ustedes leyeron, les di harta lectura esta vez, ¿sí? Originalmente era solo el convenio 169, pero les pedí que leyeran dos textos más que hablan sobre la relación del Estado con los pueblos indígenas. Un texto específicamente habla de los pueblos indígenas del norte y el otro sobre el pueblo mapuche, que generalmente en general uno se enfoca más en ese tema porque es en términos de los territorios quizás y de la lucha del pueblo indígena chileno el más significativo. ¿Ya? Vamos a ver, no puedo avanzar, ahí está. Vamos a hablar de quiénes son los pueblos indígenas en Chile, ¿sí? Vamos a hablar sobre los derechos colectivos que tienen, el estándar de derechos de los pueblos indígenas, y en específico vamos a abordar los derechos territoriales. Este se me pasó porque también íbamos a abordar el derecho a la participación y la consulta, pero se va a alargar mucho la clase, entonces si ustedes después quieren hacerme preguntas o comentar lo que leyeron en el convenio 169 respecto a este derecho, lo podemos hacer, pero no lo voy a abordar en la clase, ¿sí? En un contexto mayor, quise mandarles esta información, ¿sí? Que es de la CEPAL, respecto a los pueblos indígenas que actualmente viven en Latinoamérica. Ustedes pueden ver en el mapa que en general hay presencia de pueblos indígenas en muchos países, en todos los países de Latinoamérica, ¿sí? Y acá podemos ver los que concentran mayor cantidad de pueblos indígenas, ¿sí? Brasil, Colombia, Perú, México y Bolivia. Para el año 2010 se estima que habían 45 millones de personas que se reconocen como pertenecientes a pueblos indígenas en la región de Latinoamérica y el Caribe, lo que representaría un 8,3% de la población de la región. ¿Ya? Y quizás otro dato interesante es que muchos de estos pueblos hoy día se encuentran en peligro de desaparición física o cultural. ¿Sí? Y ahí vemos también un recuento que hacen en Brasil, Colombia y Bolivia. La CEPAL, sí, que es un organismo internacional de investigación en América Latina, hace 4 recomendaciones en general a los países. Acá se ven chiquitas, pero después les puedo mandar más bibliografía a los que estén interesados. Primero, que se basen en los estándares internacionales, en este caso de derechos de los pueblos indígenas, que incluyan sus perspectivas y sus aportes al desarrollo de la región, es decir, que los pueblos indígenas participen activamente de los planes de desarrollo, que consoliden mejoras en su bienestar y condiciones de vida, participación política y derechos territoriales, y que fomenten la construcción de sociedades pluriculturales que nos beneficien a todos y todas. ¿Ya? Esas son las 4 grandes recomendaciones para el abordaje, digamos, de políticas públicas en relación a pueblos indígenas. Y vamos a ir viendo, en base a lo que ustedes leyeron, ¿cierto? Y a la situación actual de los pueblos indígenas en Chile, en qué estamos respecto a estas
recomendaciones, ¿sí? Bueno, acá un resumen de la cantidad de pueblos que hay por país en América Latina, ¿ya? Que en total serían unos 826 pueblos. Y en Chile, ¿quiénes son los pueblos indígenas? ¿Ya? ¿Cómo están concebidos en nuestro país los pueblos indígenas? Como ustedes ya saben, y ya leyeron, ¿cierto? Nuestro país ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Establece una serie de derechos colectivos para los pueblos indígenas y este convenio define que son considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales, ¿sí? Y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, ¿ya? Esa es una definición, un consenso, diría yo, internacional respecto a quiénes son, cómo identificamos quiénes son los pueblos indígenas. Y además Chile, desde el año 1993, cuenta con una ley indígena, ya que es la número 19.253. Y esta ley define que, que el Estado reconoce a los indígenas como los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, ¿sí? Y que también conservan sus manifestaciones culturales propias y la vinculación con su tierra o territorio. Les voy a contar que además esta ley crea un organismo público que se llama CONADI, ¿ya? Es bien conocida la CONADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Es un organismo del Estado, ¿ya? Que tiene que trabajar por el desarrollo de las comunidades indígenas y impulsa una serie de programas que están destinados a reparar, diría yo, a restituir una serie de derechos que han estado, que han sido, digamos, vulnerados a lo largo de la historia de los pueblos indígenas en Chile, como ustedes lo pudieron ver en las lecturas que leyeron, ¿no? Que nunca ha habido un respeto propiamente tal respecto a los pueblos indígenas, ni como seres sociales, ni como seres jurídicos, ni como tampoco dueños de sus territorios. Y esta ley reconoce 9 etnias. ¿Ya? No, la ley chilena es un poco básica, no reconoce como pueblos indígenas, sino más bien los reconoce como etnias. Y reconoce 9 etnias en Chile, que serían las que tenemos acá: el pueblo mapuche, quechua, rapanui, cahuéscar, diaguita, joya, licanantay, que serían los atacameños, que ustedes leyeron uno de los textos, aymara y yagán, ¿sí? Hoy día lo que se busca es nombrar a los pueblos como ellos mismos se mencionan, es decir, lo que les digo, el pueblo licanantay es lo que antes conocíamos como el pueblo atacameño, ¿ya? Pero el verdadero nombre o el nombre indígena sería licanantay. ¿Y cuántos son los pueblos indígenas hoy en día en nuestro país? Nosotros tuvimos en Chile un censo, saben lo que son los censos, ¿cierto? Tuvimos un censo el año 2017 donde el 12,8% de la población se reconoció como perteneciente a un pueblo indígena. Esto es, en una cifra exacta, 2.185.000 personas que se reconocen como pertenecientes a pueblos indígenas en el país. Y si ustedes ven, este gráfico nos muestra la división o los porcentajes más bien por región. Y vemos que Arica concentra la mayor población indígena del país, ¿sí? Con un 35,7% de autorreconocimiento indígena en el censo. Y
si ven acá en este gráfico, las regiones más del sur, que son la Araucanía, los ríos, los lagos, Biobío está más bajo, pero en general este es el territorio del pueblo mapuche, ¿sí? Entonces ven que también la Araucanía concentra el segundo lugar de población más alta indígena en el país. Y tenemos la región metropolitana, no es menor, pues concentra un 10% de la población total indígena del país. Sin embargo, perdón, el 10%, estos porcentajes son en relación a la población regional, es decir, Arica tiene un 35% de población indígena respecto a su población regional, ¿sí? Y la región metropolitana tiene un 10% de población indígena respecto al total de la población metropolitana. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Después lo van a ver. Primero les voy a contar la distribución que hay por pueblo de pertenencia, ¿sí? Este total de 12,8% se divide en una gran mayoría al pueblo mapuche. Como ustedes ven, es prácticamente el 80% de la población indígena del país se reconoce perteneciente al pueblo mapuche. Y un 7,2% que vendría siendo la segunda mayoría, y bien distante, digamos, en proporción, es el pueblo aymara, que concentra los territorios del norte, que ustedes eran los territorios que ustedes iban a conocer también en el programa. Pero si nosotros vemos el censo en número de personas y no porcentajes de su población regional, nos vamos a dar cuenta que casi el 31%, o más bien el 31,8% de la población vive actualmente en la región metropolitana. Es decir, que hay una alta migración de los pueblos indígenas de sus territorios de origen a la capital, que le decimos acá, ¿sí? A la ciudad capital, a Santiago, ¿sí? Que se condice además con la alta migración del campo a la ciudad también, que históricamente también han vivido los pueblos indígenas respecto a lo que vamos a ver más adelante por el despojo de sus territorios, ¿cierto? Entonces, no es menor que este 10% que veíamos de la región metropolitana finalmente termina siendo el casi 32% de la población total indígena del país. Vive, como les decía, la región metropolitana. Si quieren interrumpirme porque no se entiende lo que les acabo de decir, lo hacen nomás. Es básicamente decirles la distribución más o menos territorial de las personas que se reconocen como pueblos indígenas. Y aquí esto les voy a tener que corregir después esto no es un 30,9, el cálculo es un 31,8, que era el que les decía yo, viven en la capital, en la ciudad de Santiago, y acá lo interesante es que en la región metropolitana casi el 90% de las personas que viven en Santiago, que son de pueblos indígenas, pertenecen al pueblo mapuche. ¿Sí? Y mucho menor proporción población aymara. ¿Ya? Esto quiere decir que hay más migración de los territorios de origen desde el pueblo mapuche que el mismo territorio aymara, que es, quizás las personas han mantenido más en sus territorios de origen o cerca de esos territorios de origen. Más información del censo pueden encontrar aquí en esta página web que les pongo yo, donde pueden encontrar estos gráficos y más información de poblacional. Y en Arica Parinacota, que era el territorio donde ustedes iban a desarrollar buena parte del programa, ¿sí? Y que eran las personas, además de pueblos indígenas, las que iban a conocer. Como les comenté, Arica concentra el 35% de la población indígena, digamos, de la región del total regional. Y acá en este territorio la población es principalmente aymara, ¿sí? Y podrán ver que el pueblo mapuche igualmente tiene una alta proporción, un 10%, porque verán que los mapuches han migrado por todo el territorio nacional, ¿sí? No solo hacia la capital, sino que han llegado incluso hasta Arica,
igual han formado organizaciones y han buscado su recreación cultural en un territorio no tradicional. Y luego tenemos otro pueblo andino que es muy local, que son los quechua, con un 3,4%. Me parece que esto ya lo hemos visto, pero ustedes saben que Arica, la comuna de Arica, concentra el 98% de la población regional. Quiere decir que la mayoría de las personas de la región viven en la ciudad de Arica o en los valles de Arica, en la zona rural de Arica. Y las comunas o el sector altoandino, porque estas son comunas que están en altura, ¿cierto? General Lago, Putre y Camarones, son consideradas comunas rurales con muy baja población. Pero ¿qué es lo interesante de estas comunas pequeñas? Es que son casi en su totalidad comunas aymaras. Acá vemos que en Camarones, por ejemplo, el 89% se reconoce como perteneciente al pueblo aymara. En General Lago, prácticamente el 100% de las personas se reconocen pertenecientes al pueblo aymara. Y en Putre, un 82%. Estos son territorios tradicionalmente aymaras y andinos, por lo tanto no debiera sorprendernos. Sí hay menos proporción acá, por ejemplo, porque en Putre, que ha sido más urbanizado, hay más población migrante externa, que no es del territorio. Funcionarios públicos, hay un regimiento militar, entonces hay personas que no son del pueblo, pero si ustedes ven, por ejemplo, General Lago, que es la comuna más alejada de Arica, ¿sí? Y del territorio nacional, casi el 100% de las personas se consideran aymaras. ¿Ya? Bueno, y acá vemos también Arica comuna y no Arica región, ¿cierto? Que aquí también aumenta un poco el porcentaje de aymaras. Eso para que ustedes más o menos vean el perfil, ¿no? Donde efectivamente la región de Arica-Parinacota concentra una alta población indígena y sus territorios de origen es donde están los territorios tradicionales aymaras. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, comentario, duda, queja? ¿No? ¿Nadie, Daniel? Sí, tengo uno. ¿Qué grupos están representados en los otro o ignorado en las cifras? Ya. Es interesante esa pregunta porque el otro es si la ley indígena tiene 9 pueblos reconocidos, ¿cierto? 9 etnias. Sin embargo, hay algunas personas que se reconocen de otros pueblos que existieron en el territorio. Por ejemplo, los changos, en la región más o menos entre la tercera y la cuarta región. ¿Sí? Y en particular en Arica-Parinacota hay otro grupo étnico, voy a decir, porque no es otro pueblo indígena, que son los afrodescendientes. Y los afrodescendientes no fueron incluidos en este censo. Por lo tanto, una manera de ellos reconocerse también fue a través de esta variable otro. Y en el censo, ¿qué te permitía el otro? Escribir el pueblo que tú decías, por ejemplo, chango, o por ejemplo, afrodescendiente. Fue una manera, por ejemplo, no tengo yo los datos porque no sé si los han procesado, pero eh, por lo menos en Arica la población afrodescendiente es casi el 5%. Entonces también no es menor esa categoría. ¿Sí? Por eso acá vemos en Arica que un otro hay un 6,3%, que probablemente, yo diría, perdón, casi en su totalidad debieran ser personas afrodescendientes. Ya una estimación anterior hablaba de un 4,7%. Y ven que en las comunas del interior no tenemos un otro, o un ignorado, imagínense acá un 0. Y el ignorado es cuando la persona a veces no sabe, no responde. ¿Ya? Porque la pregunta del censo es, ¿usted se considera perteneciente a un pueblo indígena? Y tú respondes sí o no. Y si respondes sí, eliges cuál de estos pueblos o el otro. ¿Sí?
¿Respondo? Ok, súper. Gracias. Andrea, dale. Hay unos sectores de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. No hay registro de aquello. En general, casi todo, y lo van a poder ver después, casi todos los pueblos han sido colonizados. No tenemos la situación, por ejemplo, en Amazonas ocurre eso. Aquí en Chile no. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sigo? Llegó Ryan. Hola, Ryan. Está Ryan. Hola, Ryan. Confundido con la hora. Me imaginé. Tus compañeras estaban preocupadas de ti, Ryan, así que qué bueno que llegaste. Ya, sigo entonces. Estándar mínimo de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Cuando nosotros hablamos de un estándar mínimo, estamos refiriendo que hay un piso, ¿cierto? Como dice la palabra, un mínimo que hay que cumplir para garantizar derechos que han sido reconocidos internacionalmente, ¿ya? Y hay dos instrumentos que son los guías actualmente o los más contemporáneos respecto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Uno que ustedes ya lo conocen porque ya tuvieron que leer algunos artículos, que es el convenio 169 de la OIT, ¿cierto? Y este convenio es del año 1989, ¿ya? Esto quiere decir que no es tan progresista como quisiéramos. Pero así todo establece varios derechos que recién Chile lo ratificó el 2008, es decir, 20 años después prácticamente de que el convenio fue un tratado internacional, ¿sí? Y hay otro, a ver, ¿cuál es la gracia de los tratados internacionales y los convenios como el 169? Es que cuando un país lo ratifica, y por eso Chile se demoró tanto en ratificarlo, es que lo que hace, disculpen, lo que hace es que forma parte de la ley nacional. ¿Ya? Es decir, que, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, que también es del año 89, cuando se ratifica, el país lo que hace es que ese convenio pasa a ser parte de su jurisprudencia, pasa a ser parte de su legislación, pasa a ser parte de sus leyes y con un rango constitucional. Es decir, que, ¿se acuerdan que la otra vez les decía que las leyes tienen jerarquía y que lo que está más arriba de las leyes, la Constitución? Bueno, los tratados internacionales tienen una jerarquía constitucional, es decir, valen tanto como la Constitución. Por eso los países tienen que preocuparse tanto antes de firmar un tratado, porque son vinculantes a sus leyes y tienen que modificar leyes para ser coherente con este derecho que está en este tratado internacional. Pero también existen las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es más contemporánea, es del año 2007, también deben haber estado unos 10, 15 años los países de Naciones Unidas discutiendo antes de dictar esta declaración. Sin embargo, las declaraciones no son vinculantes, es decir, no tienen un rango jurídico, ¿ya? Sino más bien uno podría decir son aspiraciones que tienen los países a cumplir ciertos derechos, ¿ya? Pero lo relevante es que Chile sí firmó esta declaración, es decir, que sí está de acuerdo con el estándar de derechos jurídicos que establece o de derechos reconocidos para los pueblos indígenas, y básicamente, y quizás este es el documento más progresista que existe hoy día en términos de los derechos de los pueblos indígenas. Y quizás lo que más llama la atención es el derecho a la autodeterminación. ¿Ya? Fue quizás uno de los puntos más discutidos también, porque efectivamente pone en cuestionamiento el derecho del Estado-nación, ¿cierto? El país y sus ciudadanos, en este caso, por ejemplo, los chilenos, y
el pueblo indígena como con derecho a autonomía, ¿cierto?, frente a sus propias políticas, economía, etcétera, dentro de un país, Estado-nación. ¿Sí? Entonces, los países no querían ratificar esto porque efectivamente el derecho a la autodeterminación incluye el reconocimiento de derechos territoriales, ¿cierto?, referidos a la propiedad, el uso y el control de las tierras, ¿cierto?, y los recursos naturales que están en esas tierras, ¿ya? El derecho al desarrollo y al bienestar social, garantizando la autonomía en las decisiones y la integridad cultural. Es decir, nosotros hablamos de autonomía, uno podría hablar de autonomía en la educación, autonomía económica, autonomía jurídica, ¿ya? El derecho a la participación social y política sistemática, ¿ya? Es decir, que tienen que ser considerada su opinión y contar con la cooperación de los pueblos indígenas para desarrollar planes sociales y garantizar los derechos sociales, económicos, sociales y culturales, como la educación, la salud, la vivienda, etcétera. Y el derecho a la no discriminación, que es en general uno de los principios de los derechos humanos, ¿no? El derecho a la no discriminación, ¿sí? En este caso por pertenecer a un pueblo indígena. Entonces, en este estándar es donde los países que adscriben tanto al Convenio 169 como a la Declaración de Naciones Unidas, en base a este estándar es donde debieran estar hechas las legislaciones, las leyes y los programas que Chile tiene en relación a los pueblos indígenas que viven en su territorio, ¿ya? Sin embargo, me imagino que sabrán que por los textos que ustedes leyeron o los videos que les mandé, estamos un poco lejos, ¿no?, de este estándar de derecho internacional que establece Naciones Unidas y la OIT. Específicamente y fundamental son los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ¿ya? Dentro de este estándar de derecho, porque el territorio, no entendido como propiedad privada, sino el territorio entendido como una relación directa del pueblo con su comunidad y también no solo la comunidad de los humanos, sino la comunidad de los animales, de la naturaleza, etcétera, es donde se desarrollan sus culturas, donde se desarrolla su religiosidad, donde se desarrollan sus sistemas médicos, ¿cierto? Y tienen una relación simbólica con el territorio, son fundamentales para la supervivencia de cualquier pueblo indígena, ¿sí? Por eso este convenio establece que se deben respetar, ¿cierto?, las culturas en relación con sus territorios. Se debe entender que estos territorios conforman la totalidad del hábitat de donde viven los pueblos indígenas, ¿cierto? Que además tienen derecho a la propiedad, ¿cierto?, sobre estas tierras tradicionales que ocupan, es decir, el Estado debiera garantizar ciertos mecanismos para que los pueblos puedan regularizar sus derechos de tierras, digamos, y efectivamente buscar un sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierra, que en Chile es lo que se ha denominado ya hasta el día de hoy el conflicto mapuche, ¿no?, donde hay un pueblo que exige su recuperación de territorio respecto y el sistema jurídico nacional que existe para esa recuperación, digamos, no da cabida o no da todas las herramientas que necesitan los pueblos para recuperar esos territorios, ¿sí? Vamos a analizar un poquito más profundo más adelante. Entonces, si ustedes ven, acá hay algunos elementos que tienen que ver con el hábitat, con los recursos naturales, ¿cierto? La relación con los recursos naturales que tienen estos territorios y que tiene que ver con la supervivencia.
de los pueblos. Y entonces también tenemos que tener en ese sentido una mirada amplia de lo que significa un territorio respecto a lo que significa para nosotros culturalmente en comparación a lo que puede significar un pueblo indígena, ¿sí? Y acá ustedes ven dos figuras que representan cómo los pueblos constituían o concebían sus territorios más que un espacio o un lugar específico, cómo consideraban el espacio y el tiempo, ¿ya? Por eso ustedes habrán visto que en los textos que leyeron es muy distinta la concepción de territorio que tiene la legislación chilena y en general el sistema occidental de la propiedad de la tierra individual y la propiedad de la tierra como un cierto espacio donde incluso las personas no son dueñas de todo el espacio. O sea, en Chile tú eres dueño de la superficie del suelo, pero no eres dueño del subsuelo, ¿sí? No eres dueño de las aguas tienen un sistema también legislativo propio. No sé si ustedes han escuchado, pero Chile es el único país que tiene el agua privatizada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los territorios indígenas hacen referencia no solo a un lugar específico que ellos habitan, sino que tiene que ver con su relación con el espacio y el tiempo. Lo que en algún momento, por ejemplo, concibieron como el Gualmapu, el pueblo mapuche, o como lo considera la Pachamama, el pueblo aymara. Acá ustedes ven que acá en este dibujo, uno lo ve en el cultrún del pueblo mapuche, ¿cierto? Y acá después con la clase que es específica del pueblo mapuche podrán conocer más de estos aspectos simbólicos, ¿no? Más que nada quiero referir cómo tenemos distintas, incluso no solo cosmovisiones, cómo tenemos distintas epistemologías, ¿no? De cómo entendemos nuestro entorno, ¿ya? Y acá vemos que en esta representación está el espacio y el tiempo, donde están las estaciones, por ejemplo, y uno podría quizás acá ir y están los puntos cardinales que se relacionan con esta cruz que el mundo aymara llama la chacana, pero que se repite también en los pueblos indígenas, uno lo puede visualizar en otros pueblos, ¿no? Que representan no solo los puntos cardinales, sino representan, como se ve acá, las estaciones del año, las deidades también, los tiempos de siembra, los tiempos de cosecha, ¿sí? Y toda la complejidad al final de cómo entiende el mundo un pueblo indígena. Entonces tenemos un reconocimiento jurídico, por así decir, y además tiene que ir con un reconocimiento cultural respecto a cómo se entiende el territorio y por qué el territorio es tan importante para un pueblo indígena. Y además también hay otra vinculación que es importante y que ustedes quizás, no sé si lo habrán logrado entender respecto al texto del pueblo mapuche, que tiene que ver con la ocupación de los territorios en diferentes épocas también, según el calendario agropecuario, muchas veces. Y esto también pasa en el mundo andino, entonces la relación además con los pisos ecológicos. Ustedes poco quizás pudieron estar en Chile, pero se habrán dado cuenta, ¿no? Que hay una costa, ¿cierto? Después hay unos valles o unas precordilleras, está la cordillera misma de los Andes, y después unos al otro lado pasaría a lo que es Bolivia, ¿no? Y en Bolivia también hay valles, ¿cierto? Y hay llanos, ¿sí? Pero esta ocupación es muy andina y es transversal. El pueblo mapuche también tenían ocupaciones por territorios y por temporadas. Y muchas veces, y hasta el día de hoy se dedican, muchas veces son pueblos recolectores, es decir, no producen agricultura, sino más bien recolectan lo que la naturaleza va entregando, ¿sí? Entonces acá podemos ver un poco que las ocupaciones que hacían los pueblos por temporada. ¿Ya? Entonces, el entendimiento del territorio va más allá de solo la propiedad o no de
y el sujeto además de derecho, el sujeto que es propietario. Porque también los pueblos en general tenían un sistema comunitario, donde efectivamente el territorio era compartido y no necesariamente cada uno tenía su pedazo de tierra, como es lo que finalmente se ha promovido desde la relación del Estado chileno con los pueblos indígenas. Y podríamos decir que desde la llegada de los españoles, ¿cierto?, al continente americano, ¿sí? ¿Había una pregunta? ¿No? Entonces podemos decir que hay 528 años de exclusión, dominación colonial y usurpación territorial. Es decir, que el despojo de los territorios de los pueblos indígenas es, desde la conquista, digamos, ha sido un proceso sistemático. ¿Sí? Y esto ha configurado cuáles son las condiciones de vida que tienen los pueblos indígenas. El otro día algo hablamos de determinantes sociales de la salud. Vamos a retomar este concepto el miércoles cuando hablemos de la situación de salud de los pueblos indígenas. Pero efectivamente el despojo de los territorios ha incidido en que la pobreza se concentra en territorios indígenas. En general, si uno ve las encuestas socioeconómicas de los países, los peores indicadores siempre los concentran en los pueblos indígenas, en los países. ¿Sí? Me refiero a indicadores de ingresos, ¿cierto? Salarios, trabajo, educación, acceso a la vivienda. Y los factores de esta desposesión, ¿cierto?, ha sido la pérdida de territorios ancestrales, o sea, la ocupación que hubo tanto bueno, en todos los procesos históricos, y además el deterioro de los recursos naturales. ¿Ya? Quizás uno podría pensar en la Amazonía y inmediatamente puede hacer nexo con lo que les estoy diciendo acá, ¿no? Los incendios en la Amazonía, la tala indiscriminada de bosque y de selva, ¿cierto?, en la Amazonía, pero eso es algo que ha sucedido también acá en Chile. Sin tierra ni recursos naturales, obviamente se da el proceso de migración campo-ciudad. ¿Sí? Y tenemos también que hay un sesgo rural de la política pública indígena actual, es decir, en general, las políticas tienden a ver o a identificar al indígena como el rural pobre campesino, ¿no? Y hoy día tenemos, como ustedes vieron en los datos del inicio, que tenemos una alta población indígena que es urbana. ¿Ya? Y lo que un poco dije antes, estos ciclos de desposesión indígena vienen desde la colonia, es decir, cuando estaban los españoles, cuando los indígenas eran ocupados como mano de obra para la minería, para las actividades agropecuarias, donde hubo una gran extinción además de pueblos indígenas. Millones de personas murieron durante este proceso, no solo por la explotación y la vida casi de esclavos, ¿no? Sino más bien, y además, las enfermedades que trajeron los españoles y las pestes que trajeron, a propósito hoy día de coronavirus, ¿no? Ahí sí que las epidemias fueron catastróficas, mataron a millones de personas, millones de indígenas en América Latina. Luego los estados y las independencias republicanas, como habrán visto en los textos, hacen después un proceso de consolidación además de los estados-nación, donde el indio, ¿cierto?, hay un problema con el indígena termina siendo un obstáculo para el desarrollo. Entonces, la desposesión de los territorios indígenas siempre ha tenido, o sea, ha sido sistemática desde hace 500 y más años. ¿Ya? Pero con los estados-nación, es decir, cuando los países se independizan de España, ¿ya? Comienzan una ocupación mucho más violenta y más transgresora que incluso los mismos españoles respecto a los territorios. Acá, por el tiempo además, hay un resumen de los textos que no los voy a leer porque ustedes ya los leyeron, ¿sí? Pero básicamente los
los dos textos, tanto el primero que habla acá, el reconocimiento social y jurídico de los pueblos indígenas del norte de Chile, podemos ver que efectivamente en Chile el tema indígena siempre se ha focalizado en el pueblo mapuche y que recién, muy tardíamente, los pueblos indígenas del norte son reconocidos como tales, como indígenas, ¿no? Y que hubo siempre esta disputa con la nacionalidad por esta integración de los territorios, ¿cierto? Después de la Guerra del Pacífico, y que el proceso de chilenización fue un proceso de cómo las personas que vivían en los territorios del norte, ¿cierto? Arica, Tarapacá y Antofagasta, empezaban a generar lealtades nacionales, ¿cierto? Lealtades con Chile y con el Estado-Nación Chile, que sería su país, una vez que se determinaron estas nuevas fronteras. Y entonces, básicamente, el indígena, más que indígena, era tratado muchas veces como campesino, porque estaba en el área rural, y como incivilizado, ¿no? Como falto de educación al que había que ir a civilizar, ¿no? Ese fue siempre como la relación del Estado con con los pueblos en este territorio. Y su reconocimiento jurídico básicamente se da recién, podríamos decir incluso recién con la ley indígena de 1993, ¿no? Porque hasta antes todavía eran sujetos que eran poco identificados como pueblos. No así, voy a adelantar esta parte porque ustedes ya leyeron el texto y después les voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Pero les va a quedar un poco este resumen aquí respecto al desarrollo que han tenido, más bien a la relación que ha tenido el Estado de Chile con los pueblos indígenas del norte, ¿sí? Entonces voy a retroceder un poco. Entre el 80 y el 61 tenemos el proceso de chilenización, que no solo fue educación o incorporación a tradiciones chilenas, sino también fue un proceso bien violento donde hubo persecución, donde hubo un desplazamiento de mucha población afrodescendiente y también indígena hacia el sur del Perú o hacia Bolivia, ¿sí? Y luego tenemos la incorporación de estos territorios desde un aspecto desarrollista, donde efectivamente lo que se pretende es generar incorporación a través de caminos, a través digamos, de incorporarlo a las escuelas, de que se hable el español, ¿cierto? Y en ese contexto es que empiezan a ser integrados estos pueblos al Estado chileno, pero insisto, no reconocidos como un otro diferente indígena, sino como un otro diferente porque antes era peruano o boliviano y hoy día debía ser chileno, ¿ya? Y eso es importante en la constitución de identidad de estos pueblos y la relación del Estado, porque si bien no hay un despojo abierto y sistemático como lo vieron con el pueblo mapuche, sí hay un desplazamiento progresivo tanto en una primera instancia de estos pueblos hacia Perú y Bolivia, y en una segunda instancia una alta migración de estos pueblos altoandinos hacia las ciudades en Chile, ¿ya? Y por otro lado tenemos lo que ustedes estudiaron en el pueblo mapuche, ¿cierto? En el texto de Bocara, donde él habla precisamente cómo sistemáticamente fueron quedando despojados de sus territorios hasta llegar a el mapa de Chile a poseer una mínima expresión de lo que ocupaban tradicionalmente, ¿ya? El Gualmapu, ¿cierto? El territorio mapuche era un territorio que ocupaba, como ven acá, una extensión desde el Pacífico hasta el Atlántico, ¿ya? El territorio argentino también tiene una gran población mapuche. Y en general los españoles respetaron esta frontera que había en el Biobío, ya en Concepción. Incluso, no lo habla mucho en el texto Bocara, porque Bocara habla un poco más desde el Estado-Nación en adelante, pero anteriormente con los españoles los mapuches tuvieron una serie de parlamentos y de tratados donde negociaban cómo los españoles
entraban al territorio y ocupaban el territorio. ¿Sí? Tuvieron una cierta independencia y fueron reconocidos los mapuches como otra nación. Y había una frontera incluso ahí en el Biobío. Sin embargo, cuando Chile se independiza, esta frontera, como ustedes lo leyeron en el texto, empieza a verse como un impedimento al desarrollo y empiezan a hacerse una serie de leyes y de procesos donde fueron siendo despojados de sus territorios hasta estar en una mínima expresión. Por un interés geopolítico, interés económico, interés social. ¿Sí? Esto también es resumen del texto que ustedes leyeron respecto al territorio mapuche. Y aquí tienen algunas fechas, ¿cierto?, que son mencionadas en el texto. Pero básicamente lo importante es que en general se perdieron una cantidad de territorios que fueron otorgados como propiedad privada a otros, ¿sí? Y eso es lo que hace que hayan conflictos hasta el día de hoy con el pueblo mapuche. ¿Ya? Acá tenemos el reconocimiento que hace la ley 19.253 de las personas que tienen propiedades o que serán reconocidas sus propiedades como territorios de los pueblos indígenas. Sin embargo, muchas limitaciones porque efectivamente lo que se pide es que las personas hayan regularizado sus tierras en base a la legislación chilena, que efectivamente fue las leyes que hicieron que los mapuches perdieran mucho de sus territorios. ¿Ya? Entonces, ya con la nueva ley indígena, después de toda la historia de despojo que hubo, donde se les quitaron territorios, donde se les entregaron reducciones, se llamaban, porque como dice la palabra, de un territorio que ellos ocupaban extenso, les entregaron solo un pequeño pedazo. Y generalmente les entregaban los peores terrenos, donde no eran cultivables, donde no estaban los medios que ellos recolectaban, por ejemplo, etcétera. Y lo que hizo la ley indígena después de la vuelta de la democracia, después de la dictadura, esta nueva ley indígena hace un reconocimiento de los territorios donde habitaban originalmente los pueblos y crea un programa de restitución de tierra. ¿Ya? Y acá tienen un dato donde después de, en 1994, el Estado empieza a generar estas devoluciones, un proceso de restitución de tierra, pero sin embargo, solo se han devuelto alrededor de 465.000 hectáreas a los pueblos indígenas, en comparación a todo lo que se les había despojado. Esto no restituye, digamos, el territorio que los pueblos originalmente tenían, y por lo tanto tampoco restituye su capacidad de manejo de esos territorios. ¿Ya? Y acá nosotros podemos ver un mapa donde efectivamente se ve cuáles son las compras de tierra de la CONADI, es decir, estas tierras que compra CONADI, compra el Estado para devolverle a algunas comunidades indígenas. Comunidades además que tenían que poner una demanda al Estado para poder restituir esas tierras. Tampoco es que el Estado iba detrás de las comunidades a decirle, mire, esta tierra era suya, ocúpela. Y podemos ver, por ejemplo, el Estado ha comprado estas tierras en rosado, que es nada, ¿cierto? Estos son títulos de merced, es decir, que la gente ya tenía estas tierras regularizadas, y algunas transferencias de tierras del Estado, que el Estado se había apropiado de los propios territorios mapuche. Al tiro, Daniel, sé que me queda poco tiempo. Entonces, ahí vemos un poco que la reparación o la supuesta reparación o restitución no ha sido tal. ¿Hay una pregunta? Sí, solo quería preguntarte por la fecha de eso, de esa restitución que sale en ese mapa en particular. ¿Son de áreas de desarrollo indígena? ¿Son más o menos qué años tenemos esta figura?
espérate, que sí, esto, ya, tendría que buscarlo, la verdad no lo tengo acá, no lo tengo registrado, pero yo diría que estas son del... son posteriores a los 90, ¿verdad? 2000 posiblemente. No, esto es más o menos 2010, entre el 2010 y 2014, por ahí son estas figuras de estos mapas de restitución. ¿Sí? Sí. Vale. Voy a buscar la fecha exacta para enviársela. ¿Sí? Y acá tenemos un territorio más al sur donde efectivamente es mucho menor la recuperación de territorios, ¿no? Donde está ya la región más al sur de la región de la Araucanía, ¿cierto? Acá está la región de los lagos, que es un territorio mapuche-huilliche, ¿ya? Y además, casi la mitad de los conflictos ambientales que hoy día existen en Chile están en tierras o en territorios indígenas, ¿sí? En el sur los mapuches tienen todo el problema de las forestales, ¿ya? En el norte, San Pedro de Atacama, que era uno de los lugares que íbamos a ver, el pueblo Licanantay, tienen una serie de demandas contra las mineras, porque la minería ha destruido el medio ambiente y el modo de vida que tenían las mineras, o sea, perdón, los pueblos indígenas. Y el caso no sé si habrán visto en alguna de las demandas, de las marchas, habrán visto el caso de Macarena Valdés, que es se empezó a usar el término acá, que la suicidaron, ¿ya? Que ciertos dirigentes, no pasó solo con pueblos indígenas, también pasó con otro tipo de dirigentes, activistas que han sido asesinados, que en realidad la versión formal es que son suicidios, sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Macarena, ella hicieron otro peritaje y la autopsia reveló que la mujer había sido asesinada antes de colgarla, ¿no? Y que ella estaba también haciendo ellos toman los territorios y se los toman, las comunidades. Entonces llegan ahí con carabineros, el Estado, y en forma violenta trata de desalojarlos de los territorios y bueno, y en ese contexto, voy a adelantarme un poco, el Estado chileno con su ley antiterrorista y además con esta represión policial militar que ha hecho de los pueblos del territorio mapuche, ya hay varios mapuches asesinados, como ven acá, que dice 15 mapuches, en realidad si no me equivoco son 16, que no sé, parece que acá nos cuentan a Macarena Valdés porque se supone que fue un suicidio. Y el último caso que seguramente no sé si habrán escuchado hablar de Camilo Catrillanca, que fue asesinado por carabineros el 2018. En una situación bien irreal, hay montajes de la policía que después, por ejemplo, han metido preso a algunos mapuches, ustedes lo habrán visto ahí incluso en uno de los videos que les mandé. Sin embargo, la represión al final ha sido tal que han habido asesinatos de estas personas, jóvenes en su mayoría, que tratan de recuperar sus territorios, ¿cierto? Y el Estado al final lo que hace es proteger a los grandes empresarios. Acá ustedes ven estos dos personajes, el señor Mate y el señor Angelini. Mate y Angelini son dueños prácticamente de toda la Araucanía, donde están ubicadas las plantaciones forestales. Y ustedes ven que la cantidad de plantaciones forestales y lo que queda de bosque nativo es impresionante, ¿no? En este mapa. Y estos dos caballeros son poderosos, donde el Estado finalmente, ¿qué hace? Utiliza la policía para garantizar la propiedad privada de estas personas versus atacar a los pueblos indígenas que viven además en situaciones bien austeras, ¿no? En general estas comunidades cuando se toman estos territorios viven del campo, viven de los pocos animales que tienen una economía agrícola bien de subsistencia. Entonces una lucha bien desigual, ¿ya? Y el caso que yo les contaba de Catrillanca, bueno, acá vemos donde terrenos recuperados, es decir, ellos se toman los terrenos que son propiedad privada que,
como vieron en el texto de Bocara, fueron entregados a otros en situaciones bien desleales, ¿no? Bien poco legítimas, si quisiéramos decir. Y acá se me pasó también en rojito esta lámina que tenía que haberla corregido. Les pido disculpas y se los voy a mandar corregida después, ¿cierto? Tenemos acá ciertos hitos que han sido significativos en términos legislativos, sin embargo, eso también lo pueden leer después, en realidad no hay un reconocimiento real de quiénes son los pueblos, o sea, hay un reconocimiento jurídico, pero en la realidad hoy día vemos que existe todavía un atropello, una vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, no existe una real voluntad política de solucionar los temas de los territorios de los pueblos. Como último dato, decirles, por ejemplo, que en el Congreso, donde se discuten las leyes, de 78 proyectos que van destinados a los temas de pueblos indígenas, 30 han sido rechazados y 35 se encuentran en trámite, o sea, en 20 años de legislación o de iniciativas. Y en general los que han sido asociados a reconocimiento, restitución de territorio, interculturalidad, tardan en promedio 5 años para aprobarse. Mientras cualquier otra ley promedia 2 años. Entonces, hay una cierta apatía, diría yo, del Estado, de los políticos chilenos respecto a realmente garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Estamos en la hora, pero igualmente, bueno, se hizo bien corto, y ahí quizás hay otra pregunta para debriefing, ¿no? Si efectivamente una hora de clase es suficiente para que además pudiéramos conversar. A mí me hubiera gustado saber, y si me pueden dar unos 5 o 10 minutitos, ¿cierto? Me gustaría saber cuál es su opinión respecto a los textos que leyeron y los videos que vieron. ¿Cuál es la impresión que les queda? ¿Qué es lo que piensan respecto a al reconocimiento de los pueblos indígenas en Chile y sus derechos? Si es que hay alguien que quisiera opinar, también me pueden hacer preguntas. Sí, hay algo que no se entendió. ¿Aló? Estoy con el micrófono. Sí. ¿Hay alguien que, por ejemplo, alguna opinión respecto a los videos y lo que pudieron quizás comparar con el convenio 169? O sea, los derechos que se reconocen versus la realidad que uno puede ver con el pueblo mapuche, por ejemplo. En el video pienso que es interesante y también triste que los mapuches solo tienen 5% de sus territorios ancestrales. Es muy, cuando el video muestra con el mapa, ¿cómo se dice? Size. El tamaño. Este año antes de ciclo colonial y ahora es muy, 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 muy pequeño. Gracias. Andrea. Estoy un poco confusa en fue los dos hombres y nos dijo que son dueños de unas partes de los territorios o dueños del sistema económico en la agrícola y estoy confusa en qué parte o qué sector son dueños de. Ellos son dueños efectivamente de muchas de las industrias forestales que están en los territorios indígenas, ¿sí? Por lo tanto, son dueños de los territorios, ¿no? Cuando les muestro ese mapa de las forestales, uno podría decir que una buena parte de esos territorios son propiedad
de ellos, no solo puede ser propiedad privada, pero también a través de sus empresas y sus industrias forestales. Son de las personas más ricas del país también, Mate y Angelini. Entonces su poder no es solamente sobre el territorio mapuche, pero sí buena parte depende de ello también. Entonces hay una protección muy grande a estos territorios porque son grandes financistas, por así decir, del país, ¿no? Dueños de muchas empresas y generan trabajo y etcétera. Lina. Agua es privada en Chile, pero en los territorios de Mapuche hay otras leyes de agua o la, ya. Sí, el agua está privatizada y hay un sistema en Chile hay una ley que es el Código de Agua. El Código de Agua lo que define es que tú pagas por el uso del agua. Entonces, si yo estoy en un territorio que tiene agua, es decir, por ejemplo, una vertiente, yo puedo inscribir esa agua, ese uso, y yo puedo vender ese uso. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? En el norte, con las mineras, por ejemplo, ha pasado mucho que pequeños pueblos o personas que tienen territorio con agua se las venden a la minera, pero dejan sin agua al resto de la comunidad porque se pierde el curso natural, las napas subterráneas, etc. Con el pueblo mapuche pasa algo similar, pero lo que han hecho o han expropiado los territorios donde está el agua. Hay un documental de unas hermanas mapuche con una represa, Ralco, porque además de las forestales hay grandes problemas con las hidroeléctricas en el sur, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay un territorio en territorio mapuche que no está regularizado y tiene agua, cualquier persona puede ir a inscribir el uso de agua. No necesariamente tiene que ser el pueblo mapuche el que negocia con su agua. Lo que yo sé en términos de el uso del agua más para uso doméstico en sectores rurales del pueblo mapuche, y tal vez Tibor, Daniel después puede profundizar en el tema del agua allá, es que lo que no han querido es que esa agua la usen, la potabilicen, la canalicen, sino que quieren seguir usando su agua natural para uso doméstico. ¿Ya? Pero ahí es complejo porque también se junta con la parte sanitaria que exige también que el agua se potabilice, etc. Pero ahí ya entramos a otro camino que es el uso. Respecto a la privatización es eso, una persona en un terreno que encuentra agua la puede inscribir ese uso y venderlo. Entonces, lo que ha pasado en Chile, en el sur, es que la mayoría de los usos de agua los tienen empresas extranjeras, que nos venden a nosotros mismos nuestra propia agua como agua potable, o la usan para las hidroeléctricas, o la usan para las forestales, o para las mineras, lo cual es bien terrible, porque en este tema ambiental de escasez hídrica, Chile va a ser uno de los países que más va a sufrir los efectos de la sequía, pero es precisamente por esto, porque el agua se ha privatizado y utilizan para unas cosas y no se reparte o no se distribuye para toda la población. Ahí les acabo de mandar un enlace de un documental que es el que habla Paula, las hermanas Quintremá, que son de, bueno, que fue una situación justamente en territorio mapuche, territorio pehuenche, que es la zona de la cordillera, donde se instaló una empresa hidroeléctrica hace ya más de 20 años. Y fue un evento que demostró cómo son las políticas públicas, en particular en la relación con los pueblos indígenas, y en este caso con un territorio, el territorio mapuche, y cómo fue subyugada y se le sacó de su territorio, finalmente. Así que pueden mirar ese documental. Ahí está. Sí, y voy a buscar porque yo tengo varios links donde
comunidades mapuche en estas tomas de territorio hacen defensa también de los ríos, que los ríos en este uso de propiedad los quieren utilizar o los están canalizando para los proyectos forestales o hidroeléctricos, las están privatizando y son, bueno, hay unos muy violentos donde Carabineros llega de manera muy violenta y uno ve gente de campo, no es que sea gente paramilitares o guerrilleros que uno pueda ver, es muchas veces gente adulta de campo que está defendiendo sus ríos y sus tierras. Les voy a buscar algunos links también para que puedan mirar si les interesa. Preguntas, comentarios del video, algo que les haya llamado la atención. Después les recomiendo que se fijen en las preguntas que van a ver de ensayos o reseñas críticas, para que hagan preguntas en los debriefing también, o pueden mandar preguntas a los correos o si quieren hablar conmigo por WhatsApp o algo, no hay problema, ¿sí? De aclarar más cosas de las clases. Y eso, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, paramos entonces. Paramos, Ahora están paramos la cansadas. sesión de hoy. Ya va a ser, aquí es hora de almuerzo, bueno, ya algunos están a la misma hora, así que vamos a aprovechar de almorzar y nos reunimos a las 3 en 1 hora y 50 minutos. ¿Ya? Gracias, Okay. gracias. Nos vemos. Gracias, Chao. Paula. Chao. Chao, chicos.